Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, vuelve a servir de ejemplo para un mandatario de la región. En este caso, Javier Milei, que estuvo, recordemos, en San Salvador en la jura del segundo mandato de Bukele, decide enviar a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, persona muy fuerte dentro del gabinete de Milei. Milei se apoya muchísimo en cómo Bullrich viene manejando las fuerzas de seguridad, viene tratando de manejar tanto el fenómeno del narcotráfico, del crimen organizado, como el control social frente a un escenario de grupos bastante radicalizados que han realizado protestas muy fuertes en contra del gobierno. Y en este momento está justamente concluyendo una visita a El Salvador para incorporar elementos del modelo Bukele y aplicarlos en la Argentina. Quiero que veas lo que fue la reunión que tenían anoche Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Argentina, y Nayib Bukele. ¿Cómo anda? Bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Bien? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy Sí, bien, muy por bien. suerte. Igualmente. Por suerte, muy contenta de estar acá. Gracias, igualmente, bienvenida. Estamos con el director de Asuntos Internacionales, ¿Cómo le va? Serio, Bien. y el diputado Juan Pablo Arenaza. Perdón, mucho gusto. ¿Cómo está? Bueno, presidente, estamos, la verdad que muy impresionados con todo el proceso. Nos llevamos una información absolutamente completa. Creo que el ministro y todo el equipo hicieron un trabajo de mostrarnos todo para que nosotros podamos, digamos, entrar profundamente en el proceso histórico, operativo, legal. Así que nos vamos muy contentos. Yo siempre he dicho, se lo dije una vez en un space en X, que para mí mi ciudad favorita es Buenos Aires. Para mí es la ciudad más bonita. Bueno, clarísimo, Bullrich planteando que fueron a recorrer y a obtener información que se la suministró el gobierno de Bukele y, de hecho, antes de visitarlo a Bukele estuvo por el Secot, en la cárcel, la mega cárcel construida por el presidente salvadoreño, y esta devolución de gentileza de Bukele de decir Buenos Aires es mi ciudad favorita. No se quedó esto en un intercambio con Bullrich, porque se hizo eco, por supuesto, esto también el presidente argentino, Javier Milei, que en respuesta sobre todo a este guiño y esta referencia a su gusto por Buenos Aires, Milei, fíjate lo que le pone, le responde a Bukele, le dice: está invitado para que nos venga a visitar cuando guste y lo recibiremos con los brazos abiertos. Bueno, viva la libertad, carajo, como siempre dice Milei. Algunos puntos para recordar, refrescar, algunas cosas debes saber. Se viene hablando mucho en nuestra región de lo que es el modelo de seguridad Bukele. Vamos a tratar de recordar, repasar algunos puntos críticos, ver cuáles son los claroscuros que tiene este modelo y eventualmente si se podría aplicar y qué se podría aplicar o no a un país como la Argentina, muy diferente a El Salvador. Vamos a ir a los datos. El primer dato es el que explica por qué Bukele ganó con casi el 90% de los votos la reelección. Más allá de el autoritarismo del que se puede hablar, de la forma en la cual fue reduciendo a la oposición, de cómo controla un montón de herramientas del Estado, hay una popularidad que es indiscutible y tiene que ver con esto. En 2015, El Salvador era la capital mundial del homicidio. Registraba 106 asesinatos cada 100.000 habitantes. Una cosa descomunal. Realmente lo que cuentan las personas que viven y estaban en El Salvador en esos momentos es que no se podía salir a la calle, pero literalmente, porque el control que tenían estos grupos pandilleros conocidos como las maras era casi absoluto. A párrafo aparte, paréntesis, asterisco. ¿Qué son las maras? Interesante pensar esto. Las maras se forman en las cárceles estadounidenses. ¿Estás escuchando bien? Son grupos criminales. Muchos de esos en realidad eran salvadoreños que emigran a los Estados Unidos, que se meten en el mundo del delito, que son arrestados en los Estados Unidos y que dentro de las cárceles se van formando como comunidades delictivas muy violentas, muy extremas, que luego son deportadas, regresan a El Salvador y en El Salvador pasan a ser una verdadera carnicería y a controlar prácticamente toda la economía incluso, porque cobraban a los empresarios, cobraban a los comerciantes, decidían quién podía circular y quién no, y además se mataban muchas veces entre ellas.
de esos números, de ese 2015, 2019 es el año en el cual asume Bukele la presidencia y se llega a un 2023 que cierra con 2,4 homicidios cada 100.000 habitantes, de las tasas más bajas de toda América Latina. Algunos discuten estos datos, dicen, bueno, hay cifras que por ahí están un poco maquilladas. Puede ser. Ahora, la reducción es extraordinaria en cualquier caso y te lo dice cualquier salvadoreño. Hoy se puede salir sin problema a la calle. Hay otros problemas que trajo este modelo que los vamos a destacar, pero es indiscutible su eficacia, por lo menos para reducir hasta ahora la criminalidad. Medidas concretas. Marzo de 2022 se aprueba un régimen de excepción. En ese momento, después de haber bajado inicialmente en los primeros 3 años de Bukele, vuelve a haber un rebrote de violencia y lo que hace Bukele es, como ya tenía en 2021, él gana las elecciones legislativas y a partir de ganar las elecciones legislativas tiene el control total del Congreso y remueve a la cúpula de la Corte Suprema, con lo cual termina teniendo el control total de la Corte Suprema. Y acá tenemos una de las claves para entender por qué Bukele pudo hacer lo que hizo en El Salvador. Bukele es prácticamente un emperador en El Salvador, porque controla la presidencia, porque controla el poder legislativo y porque controla el poder judicial. Eso le da un poder tan grande que si él decide hacer algo, es muy difícil que alguien se pueda oponer a esa decisión. Algo que no pasa en los sistemas más equilibrados que tenemos en el resto de América Latina. Argentina, ejemplo extremo de eso. Bueno, y aprueba un régimen de excepción que en definitiva lo que hace es suspender determinadas garantías, como que a vos para arrestarte te tienen que presentar una causa judicial, darte los elementos por los cuales te están arrestando. Si te llevan en prisión preventiva, para sostenerte un tiempo en prisión preventiva, tiene que haber elementos probatorios, si no, ante la duda te tienen que liberar. Bueno, ese régimen de excepción que deja en suspenso prácticamente todas esas garantías procesales sigue vigente hoy, 2 años y algunos meses después de eso. Claro, le permitió arrestar sin preguntar demasiado a la policía salvadoreña. En enero de 2023, otra de las claves, se inaugura el CECOT, que es el Centro de Confinamiento del Terrorismo para 40.000 presos, considerada la cárcel más grande de América Latina. Esta cárcel, ¿por qué tiene un sentido desde la lógica de Bukele? ¿Cómo te decía que habían surgido estos grupos criminales? Desde las cárceles de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador? ¿Qué es lo que está pasando en Rosario, en la Argentina? ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Grupos criminales que desde las cárceles manejan el delito fuera de las cárceles. Entonces, lo que se dan cuenta en El Salvador es que es crucial cortar completamente, aislar por completo a estos grupos, y eso es lo que se consigue en el CECOT, ubicado en las afueras de San Salvador, con instalaciones y condiciones que hacen casi imposible que los grupos puedan organizarse dentro de la cárcel y mucho menos comunicarse con el exterior. Por eso es un punto clave y por eso Bullrich estuvo visitándolo. Seguimos con otros datos más. ¿Qué se hace en julio de 2023? Es una de las cosas más controvertidas de este sistema. Se aprueban los juicios colectivos, es decir, un sistema judicial que rompe con los principios liberales más básicos, que es la idea de que en un mismo juicio se puede condenar hasta 90 personas bajo la idea de que hay una persona que pertenece a una banda y que cometió un crimen, un asesinato, por ejemplo. Bueno, si se prueba que otra persona, un tercer individuo, era también parte de la banda, es considerado también culpable del crimen, aunque no haya habido ninguna evidencia que lo sitúe ni en la escena, ni en la planificación, ni en el encubrimiento de aquel asesinato. De vuelta, violación de un principio muy elemental del derecho liberal que está vigente en buena parte de las democracias, pero que le permitió a El Salvador arrestar con mucha facilidad y condenar con mucha facilidad a muchos miembros de las maras. En 2 años, 75.000 personas fueron arrestadas en El Salvador. 75.000 en un país de 6 millones de habitantes. Se te explica que hoy sea el país con la tasa de encarcelamiento más alta de todo el mundo. Bueno, obviamente esto ha acarreado múltiples denuncias por detenciones arbitrarias, por abusos que se cometen en las cárceles, por abusos que comete la policía, personas arrestadas sin haber cometido delitos, personas que por ahí por delitos muy menores pasan mucho tiempo en la cárcel, una serie de abusos que hacen a estos claroscuros que tiene este sistema. De vuelta, la eficacia es indiscutible para reducir el delito. El tema es que el costo en términos de libertades, de derechos, también ha sido muy importante para los salvadoreños, que igual lo terminan eligiendo porque dicen, antes vivíamos bajo un régimen de terror
que nos impedía incluso salir a la calle. ¿Es aplicable esto en la Argentina? Y hay muchas cosas que no serían aplicables, porque es imposible o impensable hoy que un presidente tenga el control total del legislativo y el control total del judicial, con lo cual muy probablemente hay medidas de estas que serían obstaculizadas o por la justicia o por el poder legislativo. De todas maneras, y esto es algo que dijo el propio Bukele, Argentina ni por asomo tiene el problema de inseguridad que tiene El Salvador. Las tasas de homicidio en la Argentina oscilan en torno a los 3 y a los 5 homicidios cada 100.000 habitantes, es decir, lejísimos de esos 106 que tenía El Salvador, con lo cual lo que plantea incluso el propio Bukele es que con alguna adaptación mucho más suave de estas medidas se podría tener resultados, sobre todo en los focos más conflictivos que tiene la Argentina, como puede ser el Gran Rosario en la provincia de Santa Fe, el Gran Buenos Aires en algunos puntos críticos. Bueno, claves entonces del plan de Bukele que hoy quiere incorporar el gobierno de Javier Milei en la Argentina.